Y a veces la evolución de uno te ayuda a comprender el momento en que está actuando el otro y a corregir defectos. En este sentido, yo me alegro el poder estar aquí y el poder cotejar con ustedes el proceso que tiene hoy Costa Rica, sabiendo que los problemas que nos planteamos en la modernidad son bastante comunes, aunque hay que hablar de distintas modernidades, distintos procesos. ¿Cómo he planteado yo este problema? El hablar del tema de la sexualidad es tan complejo, en abstracto, que sería una temeridad que yo viniera aquí a hablar del tema de la sexualidad, sin más. Jorge Arturo Chávez se conoce que había un escrito mío por ahí sin importancia, y pues, pues mira esto, la sexualidad como comunicación. Pero este aquí, que la directora de la escuela, con mucho más sentido, ya puso un título. Y el título, lo tenéis ahí puesto, ¿verdad? El título que me ha dado es Iglesia, la transformación cultural y dignidad de la persona humana. Sexualidad para la comunicación. Y lo mejor es uno agarrarse al título que le da. Pero voy a invertir un poco el título. Y es que voy a comenzar un poco al revés. Voy a comenzar por la sexualidad, voy a ir a la transformación cultural, luego voy a ir a la Iglesia y luego voy a ir criterios para situarnos ante estos problemas que tenemos hoy planteados. ¿Os parece, verdad? Yo tengo el defecto de haber sido profesor toda la vida, me gusta poco meter mucho rollo y voy así, sobre todo cuando no conozco mucho el público. Por eso comprenderéis que yo a lo mejor aquí ahora pues casi voy a leer algunas cosas que las he pensado. Bien dicho esto, yo no hablo aquí para estudiantes. Hablo aquí para personas que piensan, que tienen un sentido crítico, y esto es como una especie de introducción para un debate. Un debate que tenemos que acostumbrarnos a estar en situación de debate y diálogo, porque en un cambio cultural tan rápido como el que estamos ahora viviendo, no se pueden tomar actitudes dogmáticas, ¿me entienden, verdad? Sino que hay que estar escuchando al otro y estar dispuestos a cambiar. Dicho esto, pues ahí tienen el esquema que voy a seguir un poco. No se extrañen de que sea un poco apretado, porque es que a mí no me gusta mucho divagar, y por eso esto lo he escrito, porque es un tema delicado y me interesa mucho. La sexualidad, tengo aquí una frase de Alexander Lotte, que es muy importante, no es una dimensión o actividad en este tiempo, es una forma de ser. La sexualidad es una forma de ser. Cuidado con esto, porque esto es fundamental, ya que cuando niegues la sexualidad a una persona, la estás negando su propio ser. Cuidado con esto, que no es algo pegado, sino que la condición de mujer, de hombre, o otras combinaciones que hay de lo masculino o femenino, nadie lo puede terminar. Es una burrada decir que por ley natural, cuando no sabemos que la naturaleza misma la vamos descubriendo poco a poco. Creo que esto es importante. El primer punto, por tanto, es lo siguiente. La persona es constitutivamente sexual, es decir, configurada en toda su realidad por la sexualidad, la cual hace brotar la libido como impulso que se proyecta hacia el otro, como realidad complementaria psicoorgánica, tanto genérica como interpersonal. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Segundo, la complementación mutua de las personas es la intención del amor sexual, que se da entre personas y también tiene lugar de algún modo en todos los ámbitos de la organización social. Es verdad que la combinación hombre-mujer, sexuales, lo que sea, se da en un ámbito, pero también en el ámbito de la sociedad. En todos los ámbitos se da la combinación de lo masculino y lo femenino. ¿Qué sería que una sociedad donde fueran solamente hombres o donde fueran solamente mujeres? Yo recuerdo que cuando en Salamanca querían venir mujeres nada más conmigo, chicas, iba con ellas. Y luego iba con hombres. Y dije, no, tienen que ir juntos. Porque las mujeres cuando están con los hombres se portan de forma distinta y normalmente los hombres.
Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo masculino y lo femenino, en distintos grados biológicos, psicológicos y espirituales, son versiones distintas de la única humanidad y mutuamente se necesitan en el proceso de humanización. Lo masculino y lo femenino. Es ridículo venir ahora a hablar de una ley natural, que nadie la conoce, para decir esto es lo masculino, esto es lo femenino. No. En todos hay mezcla de masculino y femenino, por lo cual tenemos que aceptar una variedad que culturalmente a lo mejor nos resulta rara, pero no te... En el ejercicio de la sexualidad la persona se identifica consigo misma, pero a la vez se ve lanzada hacia el otro sexo que necesita para su complemento. Cada vez más se da relieve a la vocación comunicativa del ser humano que se complementa en la relación con el otro sexo. Esto lo admitimos todos, ¿verdad? No hace falta ser especialistas. En la vida de las personas, el tema de la sexualidad es decisivo, porque todos los humanos somos sexuados de pies a cabeza. Por eso el sano ejercicio de la sexualidad es imprescindible para el desarrollo humano. Si hablamos de desarrollo humano, cuidado. Desarrollo de las personas implica desarrollo de su sexualidad. Y si no hay desarrollo humano, por mucho que económicamente haya otra cosa distinta. Si endiosamos a la sexualidad, nos acaba decepcionando. Y si la demonizamos, acaba reprimiéndonos. ¿Está también de acuerdo, verdad que sí? Bueno. Se trata de un tema muy complejo y exige un estudio interdisciplinar de biología, antropología, psicología, sociología y religión. En los últimos años incluso se habla de la sexología, ¿verdad? Además, en el debate actual sobre la sexualidad hay cuestiones filosóficas de fondo que no conviene olvidar. Por ejemplo, ¿qué entendemos por ley natural cuando se habla de distinto género? Yo creo que esto es fundamental. ¿Qué se entiende por ética? ¿Qué se entiende por ética civil? ¿Qué se entiende por dignidad y derechos humanos? Por tanto, este tema está así, la sexualidad tal como la entiendo yo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto es importante para poder luego dialogar. Segundo, en la transformación cultural. ¿Qué entiendo por cultura? Por cultura entiendo la forma en que las mujeres y los hombres y los pueblos interpretan y organizan su vida. Esta es la cultura. Por tanto, interpretan su vida y la organizan. Y cada persona tiene su cultura. Y cada pueblo tiene su cultura. Es lo que entiendo por cultura. Es muy importante. La cultura determina la sexualidad. Si un niño de pequeño le dicen que el tocarse los miembros viriles es pecado, ese niño llega a un concepto tremendo, muy distinto de otra cultura en que se ve la sexualidad de modo distinto. Por tanto, no olvidemos esto. Si en una cultura a la mujer la han acostumbrado a ser sumisa al marido y está recogida en casa, esa mujer llega a introyectar el ejercicio de su sexualidad esos esquemas culturales que la condicionan para toda la vida. Tener en cuenta esto, ¿verdad? En un cambio cultural, como decía Thomas Kuhn, llamado un cambio paradigmático, es el que estamos ahora nosotros. Es un cambio cultural tremendo, donde caen unos patrones y surgen otros, pero muy despacio, muy despacio. Se van a encontrar ustedes académicos, intelectuales, que por ejemplo han desmontado ellos ya la religión a su estilo. Y sin embargo le verá usted que están asistiendo a funerales, a bodas de tipo religioso. Están funcionando con los dos paradigmas. Y hay que dar un tiempo en que el paradigma que van haciendo vaya imponiéndose de una forma general. Hoy estamos en la sociedad con los dos paradigmas y hay que tener mucho cuidado. Hay que leer a Thomas Kuhn cuando habla del paradigma, el cambio paradigmático que está viviendo. Dicho esto, en el cambio cultural se está manifestando sobre todo el cambio en la sexualidad. En el ejercicio de la sexualidad, muchas veces reducida a lo genital,
no olvidemos, se está pasando de la represión a la permisividad, de la prohibición o reserva sobre el placer al hedonismo sin fronteras. Pero el resultado tampoco es satisfactorio. Hoy las generaciones jóvenes tienen ocasiones de placer, pero les falta alegría. Y entonces se está dando lo que el neurólogo vienés Viktor Frankl, aquel que escribió En busca de ese hombre, no en busca del sentido, a lo mejor han leído alguno de ustedes, ¿verdad? Dice que la crisis hoy no es de placer, sino de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? La sexualidad en abstracto no existe. Existe esta mujer sexuada, este hombre sexuado y el otro sexuado. Consiguientemente, la sexualidad dependerá en su ejercicio del sentido que tenga esa persona. ¿Entienden, verdad? Del sentido que esa persona dé a su vida dependerá el ejercicio de la sexualidad. Esto es clave porque no hay una ética directa de la sexualidad. La sexualidad está dentro de una persona, esa persona tiene sentido, todos tienen un sentido. Pero, ¿qué sentido es a tu existencia y, consiguientemente, al ejercicio de tu sexualidad? Por eso, la cualificación ética del ejercicio de la sexualidad depende de la orientación que tenga la persona a la hora de relacionarse con el otro. Hubo un tiempo en que la religión lo arreglaba todo, ¿verdad que sí? Pero estamos en un tiempo en que la religión, gracias a Dios, no lo arregla todo. Está surgiendo una sociedad laica. Hubo un tiempo en que la religión, decíamos, nos dispensaba de tomar decisiones. Ese tiempo ya pasó, aunque pretendan algunos mantenerlo. Debe pasar, porque el hombre moderno, si es moderno, es la subida del individuo. Y el individuo quiere pensar por su cuenta y quiere decidir por su cuenta. Y desde mi ángulo mismo de teólogo creo que esa es la manifestación del Creador. Consiguientemente usted no puede, en nombre de Dios ni de la religión, aplastar esa autonomía y esa libertad. ¿Me entiende la cuestión? Y esto se plantea en el problema de la sexualidad. Al caer en el marco religioso somos puestos en manos de nuestra propia decisión. Ya en una sociedad laica y cada vez más plural se ve la necesidad de una ética, cuidado, esto es urgentísimo, secular, civil. ¿Qué entiendo por ética secular civil? Entiendo que el ser humano tiene una conciencia. En mi punto de vista, en esa conciencia se está reflejando, de alguna forma, la voluntad del Creador. Cuando en un diálogo y en un consenso los seres humanos llegan a formular unas normas, tenemos la ética civil. ¿Qué son los derechos humanos? Y la Declaración de los Derechos Humanos, que no están formulados desde Dios ni desde la religión. El principal redactor, profesor Cassin, era un agnóstico. Pues sencillamente es el acuerdo en que llegan la conciencia de los seres humanos, y esta es una ética civil que se impone en una sociedad laica y plural. ¿Con qué derecho tú vas a imponer la religión a nadie hoy que no cree? Y sin embargo tienen que convivir con otros que creen. Lógicamente tú no puedes negar el derecho a que uno tenga su religión, pero tampoco puedes negar el derecho a que el otro tenga ninguna. Y sin embargo tienen que convivir. ¿Cómo es posible que todavía se nieguen a buscar una ética civil? ¿Cómo nos costó y nos está costando en España tremendamente eso? Que eso es elemental, incluso desde el ángulo de teólogo cristiano, ¿no? Bien, en la nueva etapa cultural que hoy está surgiendo, hay un cambio de mentalidad en las personas. Quieren ser felices, actuar por sí mismas y decidir libremente sobre su vida. No vale ya, no vale ya de decir que el ejercicio de la sexualidad tiene por fin únicamente la procreación. Debe incluir el perfeccionamiento de las personas en comunión gozosa de placer.
Ah, es que usted está sexuada para tener hijos. No, yo estoy sexuada para realizarme como persona. Y por tanto yo tengo derecho a ser feliz y relacionarme con los otros para buscar esta felicidad. No puede usted alegremente... Por otro lado, tenemos hoy medios técnicos para controlar no solo el embarazo, sino también el proceso de gestación y el número de hijos. ¿Por qué no emplearlos responsablemente cuando empleamos estos medios para hacer una operación de lo que sea? Son temas a discernir cuando se habla del divorcio, uso de los anticonceptivos, fecundación artificial, aborto, paternidad responsable. Esto es muy importante. No me gusta nada la expresión que han inventado algunos, ideología de género. Como si el reclamo de las mujeres fuera una... Ven ustedes, digo lo siguiente. Los reclamos de la mujer pueden responder a distintas ideologías o encubrir intereses bastardos, pero no se puede negar que responden a una situación de injusticia, de machismo, de prostitución, de abusos sexuales. ¿Qué va a negar eso? Es que ¿quién no actúa con la ideología? ¿Y quién no está manipulado por la ideología? ¿Acaso la religión? Por tanto, digo ahí, no se puede calificar tampoco sin más de negativo el hecho de que los homosexuales hayan salido del armario, vergonzante, que durante siglos han sufrido. En sociedades como la mía, la española, ya se denuncian las nefastas consecuencias del acoso sexual en las escuelas, en que un niño le empiezan a acosar, le empieza tal, y acaba el niño suicidándose si es necesario. Oiga usted, pero este niño no tiene derecho a ser como es. Pero esto se está dando ya y eso es terrible. No sé si ocurrirá o no ocurrirá aquí, pero esto es un problema. Por tanto, tener en cuenta esto que entra dentro del cambio de estos. Bueno, consiguientemente, este segundo punto que es el cambio, la transformación cultural. Tercero, la dignidad de las personas. Es decir, no está en el mismo sector cultura, iglesia y dignidad. No, la dignidad es la clave para enjuiciar todo. Por eso me entretengo un poquito más. Estamos ya por lo menos en vías de una sociedad laica y plural que requiere un Estado aconfesional. A ver, estamos. Hablo yo de mi sociedad. ¿Ustedes están o no están? En una sociedad, en vías de una sociedad laica y plural que requiere un Estado aconfesional. Piensen si estamos, no estamos, si debemos estar. ¿Qué piensan ustedes? Que lo hablamos, pero estamos lejos aquí. Estamos en vías, querámoslo o no, y esto hay por ahí. No vale ya una ética dictada desde una religión que nos dispense de discernir entre todos, con creencias religiosas o sin ellas, el camino a seguir en el procesamiento de los nuevos interrogantes que hoy nos plantea el ejercicio de la sexualidad. Si creemos que las personas, en su conciencia, pueden escuchar la voz de la verdad, el discernimiento y el consenso puede ser camino de una ética que valga para todos. Esta ética está, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos y está también en las constituciones de cada pueblo, que se han construido de acuerdo con esos derechos, ¿no? Los derechos humanos tienen su fuente en la dignidad de la persona. Viene siendo imperativo desde la filosofía moderna. Sabes que Immanuel Kant fue el primero que puso como imperativo: la persona no debe ser nunca medio, sino que es fin. Diremos, ¿de dónde nos sacó este hombre esto? Y sin embargo esto ha sido un principio que ha permanecido en las filosofías, sobre todo las filosofías modernas humanistas. La persona como fin, no como medio. Es imperativo que hace y se ha ido concretando en la Declaración de Derechos Humanos debe regir el discernimiento de los temas sobre el ejercicio de la sexualidad. Voy a concretar. ¿Qué es la persona humana? Primero,
La persona humana es un ser corporal y espiritual. Lamentablemente en nuestra antropología los hemos separado. No son separables. Son dos dimensiones unidas. No se puede calificar la relación carnal como mala. Bueno, la relación carnal entre hombre y mujer es de persona a persona, querámoslo o no. Y si tú olvidas la otra dimensión de la persona, que es ella misma, te has cargado a esa persona, porque esa persona no es separable, el cuerpo y el alma. Unidad psicoorgánica, de manera que las propiedades físico-químicas analizadoras de la animalidad humana no subsisten en la persona como suficientes e independientes de las psíquicas, sino articuladas y bajo una respectiva influencia. Si lo animal existiera en la persona con autonomía propia, ese animal dejaría de ser humano. Y si lo psíquico existiera sin la red de la animalidad, esa psique dejaría de ser humano. Esto es muy importante para todas las relaciones, por ejemplo, de hombre a mujer o homosexuales o lo que sea. La persona es un todo integral. Segundo, la persona está configurada por la sexualidad y por tanto tiene derecho a desarrollarse de acuerdo con su condición sexual. Uno puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser trans... Cuidado, esa es su condición sexual. Si usted le niega eso, le niega su ser persona. Y esta, en cuanto tal, tiende a unirse en el amor, bien sea de un modo general, bien sea más particularmente a través de un proyecto de vida concreto, complementario, que le permita convivir con el otro y realizar ese proyecto. Esto también es fundamental. Por no saber situarse ante sí mismo, tampoco se sabe situar en relación con el otro. Aquí está el machismo. El machismo no es culpa de la mujer, no. Es falta de identidad del hombre. Lógicamente, en su relación machista es anormal. Y por tanto, cuidado, que esto se nos da a todos y a todas. El problema es que la gestión de esto depende de nuestra libertad. Podemos ejercer la sexualidad como depredadores de las personas o como afirmación de las personas. Lo entendemos, ¿verdad que sí? En una etapa de evolución como la que estamos, la sexualidad también está sometida a evolución de las personas y de las culturas. El intercambio cultural y el progreso de las ciencias obligan a revisar las ideas recibidas. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en un lugar de Madrid donde hay cantidad de migrantes de toda la vida y por haber. Y tú ves que esta gente viene con otra concepción de la sexualidad distinta de la nuestra. Por tanto, tienes que tener cuidado al encuentro con estas culturas. Lógicamente vas evolucionando. Y cosas que te parecían horrorosas hace no sé cuánto, a la vez naturales. Tener en cuenta eso. En un cambio paradigmático nos toca a nosotros edificar sobre lo culturalmente heredado, convencidos de que nadie comienza aprendiendo por sí mismo, sino que hemos ido tejiendo nuestra personalidad en el horizonte de una determinada cultura. A mí me aterra cuando académicos se las dan de modernos y rechazan, no, si quieras o no, tú estás configurado por una herencia. Por tanto, analízate a ti mismo para que no seas tan utópico, tan absurdo, creyendo que tú comienzas, esto lo primero. Pero toda cultura puede ser perfeccionada gracias a la condición libre del ser humano. Junto a este carácter de progresiva, de funcionamiento, es lo que permite que una sociedad revise, sobrepase muchas veces las normas establecidas, debido precisamente a que se profundiza en ella la conciencia de la dignidad humana. Situaciones y reacciones que antes no parecían normales, hoy juzgamos intolerables. Pero cuando era niño, la mujer en mi cultura estaba sometida al hombre. Y el hombre tenía que dominar a la mujer.
y a la niña la educaban para que sometiera a su marido. Mire usted, esto ha cambiado. Consiguientemente usted no puede seguir con el esquema que tenía cuando era niño. Esto es muy importante. Aunque digan algunos que ya hemos llegado al final de la historia, las personas y los pueblos, lo cierto es que vivimos de la herencia recibida. Tenemos unos paradigmas heredados y nuestra conducta ética será revisada por nuevas generaciones. En nuestra conducta moral hay algo que está constituido, pero hay algo que debemos constituir nosotros. Y las próximas generaciones nos criticarán porque nos hemos quedado aquí o allá. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo fundamental que tenemos que atender es en qué queda la dignidad de las personas. El rebajamiento de la dignidad de la persona en su realización sexual puede tener lugar en la familia, en la pareja, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad y en la iglesia. En doble dirección. Primero, introyectando una subestima de sí mismo, justificando a ojos del propio sujeto su propia humillación y manipulación. Esto ha ocurrido mucho en el machismo. Llega la mujer a tomar conciencia, la han metido de que ella es inferior. Y que ella, por tanto, no tiene la fuerza del macho, no puede tal, y tiene que estar sometida. Esto es importante, introyectando. O le metes a un niño, que por lo que sea tiene su tal en la escuela, el complejo de que no vale para nada, que no tal. Pues fíjate tú, le empiezas a decir, tú no vales para nada, tú no eres capaz de esto, no eres... Está introyectando a ese hombre la subestima personal. O segundo, consiguiendo que en el orden clasista y discriminación de la sociedad, el individuo acepte con normalidad el estatuto de inferioridad y sometimiento. Sí, nos importa que la mujer ahora no se levante como grupo. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita estabilidad. Si estas se levantan, pueden el organigrama nos lo tira para abajo, ¿no? Pero lo que está aquí en el fondo, y esto es fundamental en todo caso, es el correcto planteamiento ético sobre el ejercicio de la convivencia sexual, donde la dignidad tiene que ser, y de la persona, supuesto, punto de partida y fin. Supuesto, esta persona es tan digna como yo. Punto de partida y fin. Es decir, la mujer y el hombre se poseen a sí mismos y merecen reconocimiento, respeto, cuidado que exijo para mí. En una ética secular, la dignidad de la persona, a que se le considere a sí misma como fin y no como medio, es el criterio para discernir en los temas que hoy tiene nuestra sociedad sobre el tapete. De todos. Yo no quiero sacar ninguno aquí, pero sacar, por ejemplo, el mismo tema del aborto, cuando usted me decía a mí que había unos que había una manifestación pro vida y los demás que actúan pro muerte, ¿o qué pasa aquí? Tema tremendamente complejo, que ahí está en juego una cantidad de derechos juntos que tú alegremente no precisas sí o no. Como ejemplo de cosas, ¿no? Bien, otro punto que es la transformación. Tercero, posición de la Iglesia. Es el término que me dan también aquí. Y aquí va a estar como teólogo cristiano, católico. Católico, sí que bien. Ustedes nada, bien, lógicamente. En cuanto al tema de la sexualidad, hay dos posturas hoy en la Iglesia. Una cerrada, rígida. No. Y otra postura de apertura, de diálogo. Vamos a ver si buscamos lo que es el bien común. Bien. En la conducta de Jesús de Nazaret, la dignidad de la persona humana es el centro. Todo lo demás, ritos, preceptos, eso ya depende. O se salvaguarda la dignidad de la persona o no funciona. Eso está claro, ¿verdad? No vamos a dar más vueltas. En el cristianismo
primitivo, las primeras comunidades cristianas, no había ninguna ética de la sexualidad. Únicamente el amor, el ágape, el amor gratuito, tal. ¿Qué ha pasado en el cristianismo histórico a partir de cuando la religión entró como religión del Imperio Romano? El cristianismo histórico fue construyendo una normativa ética no solo con la herencia de la tradición judía, criterios de pureza e impureza, hasta no hace mucho todavía, en mi tierra, la mujer que daba a luz tenía que ir a purificarse a la iglesia 40 días después o no sé cuánto, la herencia judía. ¿Verdad? Que la pureza pues está eso. Bueno, criterios de pureza e impureza, sino también con elementos de corrientes filosóficas del mundo greco-romano, como por ejemplo estoicismo y dualismo maniqueo. Pureza e impureza, pero bueno, pues yo estáis viendo ahí. Distinguimos partes puras y partes impuras del cuerpo. Las partes impuras las toca no ver el sol nunca. Estos son criterios que hemos metido ahí, que no son del Evangelio, porque el Evangelio dice expresamente lo que hace puro y impuro al hombre y lo que sale de dentro, lo que viene de fuera. Bien, esto se metió ahí. Una moral prioritariamente impositiva, que exigía sacrificio y rechazaba el placer. ¿Qué faltaba? Experiencia mística. Esto nos ha llegado a crear, pues incluso la inferioridad de la mujer respecto al hombre, y ver que la homosexualidad era una desviación natural. Lo hemos tenido hasta hoy, y que la indisolubilidad del matrimonio tenía más importancia que el amor entre las personas. Hombre, todavía recuerdo yo que poco antes del concilio en Salamanca hubo una mesa de redonda y había 2 canonistas y había 2 teólogos. Le decíamos teólogos, pero si aquí estáis haciendo una barbaridad, estáis diciendo en derecho canónico que 2 personas, con tal de que den consentimiento, quedan casadas. ¿Y el amor dónde lo dejáis? El amor no contaba. Claro, eso es lo que hemos tenido. Eso es lo que está todavía funcionando. Pero no creo que está funcionando en el clero solo, ¿eh? Está funcionando en la gente. Tengan en cuenta eso. Y ahora, ¿cómo está la Iglesia? La Iglesia está en un momento muy difícil, por una razón muy sencilla. Venía de siglos acostumbrada a ser la dueña del mundo. Y en el año 1962-65 hubo un Papa, Juan XXIII, que se dio cuenta: esto no puede ser. Esta adversidad contra el mundo moderno no puede ser, hay que dialogar. Y se hizo el concilio. Y el concilio dio un cambio tan copérnico que lamentablemente no lo digirió ni el clero, ni los obispos. Con mucho respeto. ¿Por qué? Por el cambio era brutal. Pasar del mundo, que era lo malo, demonio, mundo y carne, recuerdan, ¿verdad? Aceptar que fuera del mundo no hay salvación y que hay que pasar del anatema al diálogo, eso costaba mucho. Y está costando horrores. Después de un segundo periodo posconciliar que duró años, en que otra vez se quiso recuperar la seguridad y se hizo el catecismo de la Iglesia Católica, ha llegado un papa latinoamericano que quiere recuperar de alguna forma la juventud del Concilio Vaticano II. Y entonces voy a leerles para que sepan dónde estamos. Ya Juan Pablo II, cuando todavía estaba fresco el concilio, escribió en una encíclica, para mí la mejor que hizo, luego ya la cosa cambió un poco. Dice: el profundo estupor ante la dignidad del ser humano se llama evangelio. Yo me quedé con esa frase, ya suficiente. Después ya hubo una serie de cosas, etc. Por tanto, la buena noticia del cristianismo es la dignidad del ser humano. Y fuera de ahí no hay Dios. Cuando me hables de Dios y de la religión, que no haga posible la dignidad del ser humano, mejor que la rechaces. Como ha cambiado la situación cultural, el concilio dijo: hay que discernir los signos de los tiempos.
y el signo de los tiempos es que esta humanidad quiere ser ella misma, la mujer pide sus derechos, el homosexual quiere también ser persona. Estos son signos de los tiempos. Luego usted tiene que leerlo. Y dice así, ya lo dice el concilio: las instituciones, leyes y mentalidades sociales del pasado no siempre se adaptan bien a las circunstancias actuales. Concilio, ¿eh? De ahí esa profunda perturbación en el comportamiento y en las mismas normas reguladoras de esto. El concilio, hace 50 años. Por eso dice: teniendo en cuenta las investigaciones filosóficas de la edad moderna y los últimos progresos de la ciencia, debemos aprender a comunicar las verdades eternas de un modo apropiado a sus contemporáneos. Hay que tener un cuidado especial en la renovación de la teología moral, la cual exige una exposición científica de la misma y una buena base bíblica. Tenemos una moral preceptiva, de preceptos. Tienes un mal pensamiento, pecado. Tienes tal pecado. Oiga usted, aquí todo es pecado, pues me hace la vida imposible. Esto ha cambiado ahí. Y por eso creo que hay que, sigo diciendo del concilio. Según la enseñanza del concilio, hay que superar la reducción del matrimonio a un frío contrato. Es una comunidad de amor, eminentemente humano, que va de persona a persona, con el afecto de la voluntad, y abarca todo el bien de la persona y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu, y de ennoblecerlas como elementos y señales específicos de la amistad conyugal. Si esto lo ha dicho la Iglesia oficialmente, un concilio obliga a todos, ¿cómo podemos seguir todavía insistiendo que una pareja es mejor cuanto más hijos tenga? Claro, es que esto es para mí, como católico, es para mí duro. Es decir, yo me encuentro ahora con quienes sean y que se oponen, por ejemplo, al Papa ahora cuando actúa, y digo, no, miren ustedes, no. Es que ustedes no son admisibles. Porque un concilio hace 50 años, que es el que tenemos como autoridad, está orientándonos en otra dirección. Hay que superar también la idea del fin único del matrimonio como procreación. No ha sido instituido por la procreación, dice, sino por la propia naturaleza del vínculo indisoluble entre la persona y el bien de la prole, requieren que también el amor mutuo de los esposos se manifieste, progrese y vaya madurando ordenadamente. Y aquí viene el Papa Francisco. ¿Qué se extrañan ahora que en este hombre, cuando escribió esa exhortación, alegría del amor, sobre el matrimonio, diga que quién soy yo para enjuiciar a los homosexuales? Lo dijo, lo escribe ahí. O también dice, a la conciencia no se la puede suplir. Si esto lo está diciendo la Iglesia, ¿cómo es posible que los representantes de la Iglesia digamos que no? Dicen también, durante mucho tiempo creíamos que con solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un paso a soportar, un peso soportar la vida. Lo dice el Papa, tenemos dificultades en la gente a decirles que el matrimonio es una maduración de las personas y no un peso que hay que llevar en la vida. Dice también nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden mejor al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. ¿Cómo es posible que nosotros desde fuera, yo mismo que soy célibe, que no me he casado, sea el que tenga que enjuiciar la marcha del matrimonio? Yo recuerdo que yo estuve muchos años en un barrio de Madrid encargado de toda la pastoral catecumenal prematrimonial, y me nombraron el delegado, y va al obispo a los catecumenos, no, mira, vamos a poner delegados a este matrimonio, que no son clericales, que están casados, son honrados, son jóvenes, y que sean los delegados de la familia, no yo. Esto es muy importante, que lo que está diciendo el Papa aquí. Ante la situación de las innumerables parejas irregulares que rompen todos los esquemas, conviene dejar a su conciencia oscurecida el discernimiento moral de sus propias situaciones, asesorarlos, eso sí,
pero asesorarlos sabiendo que ellos son los responsables. Está sugiriendo, por tanto, el Papa una ética de asesoridad donde tenga el protagonismo la persona, lo que la fe cristiana no puede aportar, bueno, que la fe cristiana puede aportar a la ética civil, ¿sabéis qué es? Es ampliar el horizonte. Que según mi fe cristiana, esta persona, cuya dignidad es inviolable, según mi visión cristiana, es también imagen del Creador, lo cual agranda su dignidad. Ni más ni menos. ¿Me entiende la cuestión? Bien, dicho esto, paso ya al final. Criterios de discernimiento. Los temas de la sexualidad, hoy a debate, aún teniendo como referencia común la dignidad y derechos de la persona, son muy complejos. Es necesario el discernimiento nada fácil. Por tanto, en primer lugar se necesita actitud de diálogo, donde nadie se considere superior al otro, que nos escuchemos y busquemos juntos la verdad. En una sociedad laica y plural debemos proceder no dogmáticamente y con la pretensión de tener toda la verdad, incluso por revelación. Nadie tiene toda la verdad. Incluso las religiones dan por supuesto que no tienen la verdad completa, porque hablan de Dios, ¿no? A no ser que tienen a Dios en la alacena. Si esa realidad de Dios no es controlable, no pretendas tenerla tú. La presencia estará en todos, ¿no? Pero creo que estamos en una hora histórica crispada y cómoda a la vez, en la que evitamos el esfuerzo del argumento para pasar directamente a la descalificación o el insulto. Me da la impresión de que estamos en esta sociedad. Eso me parece muy peligroso, porque, como he dicho otras veces, desautorizando a Aristóteles, yo mismo, no creo que el hombre sea un animal racional. El hombre y la mujer, ante todo, es un animal afectivo y usa su razón para defender y racionalidad sus pulsiones. ¿Me entiendes qué quiero decir con esto? Todas estas manifestaciones, en el fondo, no son tanto racionales cuando están respondiendo a pulsiones instintivas que tienes tú. Al menos eso es lo que creo que me han ido enseñando la historia y la vida. Por tanto, primer principio, diálogo. Segundo, supuesta actitud de diálogo, son oportunas algunas observaciones. Primero, en una sociedad laica y plural se necesita una ética civil que tiene como punto de partida no una ley natural o un principio teórico formulado, sino la compasión y la indignación ante el deterioro del humano, nunca definido, pero sí valorado. Cuidado con esto. Estoy diciendo que la ética no comienza en un orden establecido, ni en una ley natural. La ética comienza cuando el ser humano ve que se aplasta al ser humano y reacciona. Y entonces dices, yo no quiero ser cómplice de eso. Ahí comienza la ética. Y ahí comienzan a unirse todos los seres humanos. Y por ahí tienen que entrar todas las religiones. Esto es de suma importancia. Por tanto, hay una ética que busca el bien común. ¿Me entienden, no? Muy importante esto. Segundo, el ejercicio de la sexualidad se inscribe dentro de un sistema cuya ideología no tiene como fin a la persona, sino la máxima rentabilidad económica. Ustedes, como yo, hoy como todos los países prácticamente, fuera de alguno que quiere pero no puede, ha entrado en la ideología del neoliberalismo capitalista. No estoy diciendo que el sistema sea malo, estoy diciendo la ideología que está funcionando desde el año 72, sobre todo, en que aquí lo que importa es la máxima ganancia con el mínimo esfuerzo. En esa lógica entra hoy también la relación de la sexualidad. La persona es una pieza más de consumo. Y consiguientemente aquí entra algo que es de suma importancia, la ideología. La dignidad y los derechos de las personas no cuentan.
esa ideología puede prostituir las relaciones sexuales y hacer que veamos normales acciones u omisiones que atentan contra los derechos humanos. Cuidado con este principio, ¿no? Tercer principio. Los derechos humanos como valores solo existen en las personas que viven dentro de una sociedad, y podemos hacer seminarios incluso aquí mismo, sobre valores que no conducen a nada, porque los valores, mientras no entren en la práctica, no existen. Como podemos hablar de derechos humanos en abstracto, pero los derechos humanos se juegan en la práctica, y en la práctica, a la hora de concretarse, entran en juego las vidas humanas. Por ejemplo, ejercer mi libertad. Yo soy libre, sí. Pero resulta ser que choco con la libertad de Ausio. A ver qué pasa, el derecho que tengo ya a ser libre. Tengo un derecho en mi propio cuerpo, perfecto, sí. ¿Y qué pasa si yo, en virtud de este derecho, me dedico a violar a una mujer que es inferior a mí? ¿Dónde está el valor? Digo esto que hay que tenerlo muy en cuenta, porque claro, a la hora de concretar todo esto, entran en juego una cantidad de derechos. Y es aquí donde vuelvo otra vez e insisto el diálogo. Me largo demasiado, pero creo que esto puede ser como una base para que ahora pues entremos, si quieren ustedes, en los temas y ustedes pues hablen, vean, y yo pues me informo un poquito. A mí me han pedido esto, he hecho lo mejor que he podido, y bueno, voy a estar.